Vamos a buscar en nuestras Biblias, primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5, versículo del 16 al 18. En esta mañana vamos a hablar un poco acerca de cultivando un corazón agradecido. Cultivando un corazón agradecido. Leemos la palabra tal y como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice el versículo 16, estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos permites venir acá, congregarnos como iglesia, como comunidad en la fe, poder aprender de las Escrituras, Señor, poder aprender más de ti. Te pedimos en esta mañana que sea tu Espíritu Santo el que nos ayude a comprender las verdades de las Escrituras, que nos ayudes a entender acerca de qué es el agradecimiento y por qué como cristianos nosotros estamos obligados, Señor, a agradecerte por todo lo bueno que tú haces y seguirás haciendo en nuestras vidas, Señor. Danos un corazón contrito y humillado, pero un corazón que rebose en gratitud hacia ti, Señor, por todas las maravillas, por todas tus promesas, por todos tus atributos, Señor, tu fidelidad. Todo lo que tú haces es perfecto y bueno. Te pedimos que nos des sabiduría, que sea tu palabra la que sea predicada y que nos ayudes a entenderla y a obedecerla. En el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento, amado hermano. En las últimas semanas hemos estado hablando acerca de las directrices que el apóstol Pablo le estaba dando a la iglesia de Tesalónica. Hemos mencionado de que desde el versículo 16 al 18 está hablando acerca de la relación que debe existir entre las ovejas y el pastor de los pastores, o entre la iglesia y Dios mismo. Y desde hace 2 semanas hemos estado hablando acerca de instrucciones que el apóstol Pablo está dándole a los hermanos de Tesalónica para que ellos puedan crecer espiritualmente, hermano. Hace 2 semanas empezamos en el versículo 16 diciendo de que la primera instrucción que le hace Pablo a ellos es que ellos deben de aprender a estar gozosos, no en determinado momento de la vida, no en los momentos felices, sino que el mandato de las Escrituras, y lo vimos que hay un mínimo común en los 3 mandatos del versículo 16, 17 y 18, y es que en los 3 aparece la palabra siempre, sin cesar o en todo momento. Dios manda al cristiano a gozarse siempre. Y estuvimos desarrollando acerca de por qué nosotros nos debemos de gozar siempre en el Señor, y estuvimos estudiando acerca de ello. Luego viene Pablo y les dice, además del gozo que tienen que hacer en todo momento, ustedes tienen que aprender a orar sin cesar, de una manera incesante. Y estuvimos hablando acerca de Mateo capítulo 26, de Lucas, de cómo nuestro Señor Jesucristo oraba de una manera intensa. Estuvimos hablando acerca de que la oración incesante es una práctica que nosotros debemos de hacer día con día, sin cesar, en todo momento, desarrollar esa comunión con Dios, desarrollar ese estilo de vida de la oración. Y ahora viene la tercera instrucción. Y en el versículo 18 viene y dice, den gracias en todo. Ahora, si usted se fija, hermano, la vida del cristiano se debe caracterizar por esas 3 virtudes: por el gozo, la oración y la gratitud. Y ahora vamos a estudiar la tercera instrucción. Y me gusta cómo en el versículo 18 viene Pablo y finaliza diciendo, porque esta es la voluntad de Dios en ustedes o en vosotros por Cristo Jesús. Porque esto radica la voluntad de Dios. No es toda, no es la totalidad, y lo vamos a ver más adelante, de la voluntad perfecta de Dios, pero sí es parte de lo que nosotros debemos de hacer.
La tercera instrucción dice en el versículo 18, den gracias en todo. Y alguno podrá pensar en este momento, ¿qué es lo que significa todo? Pues ¿sabe qué significa todo? Absolutamente todo. ¿Sabe que en el griego la palabra que ocupan aquí es panti, que significa en conexión con todo lo que ocurre? O sea que viene el Señor y lo que está diciendo en este momento, que todo lo que ocurre en tu vida, en mi vida, situaciones, adversidades, pruebas, angustias, enfermedades, todo lo que ocurre en tu vida, tú tienes que aprender a ser agradecido porque Dios lo ha mandado en tu vida por un propósito y es para glorificar su santo nombre. Entonces es en conexión con todo lo que ocurre. Por más difícil que usted esté atravesando una situación en este momento, hermano, hay razones de sobra para poder agradecer a nuestro Dios. Y eso es algo que vamos a aprender en esta mañana. La oración, el gozo, la gratitud suelen ir juntas en el pensamiento del apóstol Pablo. Con la gratitud puede ocurrir lo mismo que ocurre con el gozo, que muchas veces nosotros nos ahogamos en nuestros problemas y no somos agradecidos con Dios. Normalmente, cuando pasas por un momento difícil, por ejemplo, pongamos una enfermedad, es difícil en tu mente pensar que esa enfermedad pueda traer la gloria para el Señor, porque en ese momento tú estás convaleciendo. En este momento tú tienes un dolor y lo primero que tú piensas es, Señor, ¿por qué no me quitas este dolor o esta enfermedad en este momento? A mí me duele estar así. Aquellos que somos padres, cuando vemos a nuestros hijos estar convaleciendo en salud, a uno como padre se le hace el corazón chiquito, hermano. Ver a nuestros hijos con fiebre, ver a nuestros hijos con vómito, ver a nuestros hijos con cualquier tipo de enfermedad, a nosotros nos hace el corazón pequeño y nos hace preguntar, Señor, ¿por qué no puedes sanar a mi hijo en este momento? Y hay una lucha en tu mente, hay una lucha en tu corazón. Y probablemente tu gratitud hacia Dios se viene para abajo porque tú estás enfocando tu gratitud conforme a la circunstancia que te está pasando y no conforme a quién es Dios. Porque en medio de todo eso no debemos de perder nosotros la vista de que Dios detrás de cada situación está orquestando cada situación de nuestra vida para su propia gloria. Él es soberano, hermano, y Él tiene el control. La soberanía de Dios es algo que en estas tres instrucciones está como en la columna vertebral de todo esto, si lo podemos ver así. La oración, el gozo, la gratitud, todo tiene que ver con la soberanía, con el control del Señor. Pero nosotros venimos y lo que vemos en nosotros es un panorama de lo más catastrófico que puede pasar en tu vida. Y eso ocurre constantemente. Perdemos la esperanza. Ahora, mi pregunta para usted en esta mañana ¿es cierto esto? ¿De verdad usted piensa, hermano, que ese problema ocurre lejos de la soberanía de Dios en su vida? ¿Usted cree que esa enfermedad está fuera del control del Señor o esa adversidad está lejos de su soberanía o control absoluto de cada una de las cosas? Porque si tu respuesta es no, ¿cómo actúas ahí? Si tu respuesta es sí, ¿cómo actúas? Y a veces nosotros decimos, sí, Señor, tú tienes el control de todo esto, pero el problema es a la práctica. El problema es que cuando la vemos bien fuerte en nuestra vida, nosotros confesamos una cosa, pero actuamos de diferente manera. Pero la instrucción es clara. Y dice la palabra del Señor en el versículo 18, den gracias en todo.
La gratitud, hermano, o el agradecimiento, o el tener un corazón agradecido, es una marca de una persona que ha nacido de nuevo. Es la esencia del cristianismo, el agradecimiento. Como lo mencionaba nuestra hermana Sari hace unos minutos, que en realidad, cuando uno en realidad empieza a comprender un poco más acerca de todo lo que ha hecho el Señor para nuestras vidas, eso debe de provocar en mí humildad, no orgullo. Porque nada de lo que yo tengo es producto de mis propias capacidades. Todo es por la gracia, la misericordia y el beneplácito de nuestro Dios. Entonces, eso debe de provocar en mí, hermano, ¿el qué? Agradecimiento. Gratitud. Y así como la gratitud es parte de la naturaleza o la esencia del cristianismo, también la ingratitud es la esencia de los impíos o de una persona inconversa. Vamos a Romanos capítulo 1, versículo 21, hermano. Romanos 1, 21. Recuerden que en el capítulo 1 de Romanos el apóstol Pablo empieza a desarrollar desde el versículo 18 acerca de la depravación del hombre. Pero luego, desde el versículo 18, empieza a desarrollar todo esto, pero en el versículo 21 dice algo bastante interesante. Mire lo que dice. Dice, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron, ¿qué, iglesia? Ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ahora, viene el Señor y en su palabra dice que estas personas impías, estas personas inconversas, estas personas que no han nacido de nuevo, conocían a Dios. ¿De qué manera podían conocer a Dios? ¿A través de qué? De la creación. Y usted lo puede ver en los versículos anteriores, porque en el versículo 20 dice, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad. El inconverso, el impío, no puede negar que existe un Dios. ¿Por qué? Porque hay una creación de por medio. Y ese es el punto del apóstol Pablo acá. Y más adelante habla acerca también de la conciencia. O sea que todas las personas Dios les ha dotado con cierta conciencia para que ellos puedan en su conciencia entender de que hay un Dios soberano, hay un Dios creador que creó todo lo que ven. Pero ¿qué hace el impío? Es lo que dice el versículo 21. Porque aunque ellos conocían a Dios, ¿qué fue lo que hicieron ellos? No lo honraron. Y después dice en el versículo 21, y como no hay honra, no le agradecieron, no le dieron gracias. La honra, la gratitud, pero mira el resultado. Estas personas, habiendo conocido todo esto, no le honraron a Dios. O sea que su corazón fue entenebrecido. Es como una carcasa que va poco a poco y ese corazón se va endureciendo a tal punto. Y usted puede ver en la carta de Apocalipsis, por ejemplo, cuando ustedes ven de que las personas impías, viendo como Dios había emitido muchos juicios, sellos y todo, ellos lo que hacían era hablar blasfemias en contra de Dios. Esa es la naturaleza del hombre, una depravación total. Por eso es que dice en el versículo 21 que no le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Esa es su parte en esa vida. Son condenados por sus propios delitos y por sus propios pecados. Y saben, ellos fallaron en un aspecto fundamental y es en su falta de gratitud a Dios. Es una característica del impío. Agradecimiento hacia ese Dios que creó todo, quien sostiene la creación, que imparte vida. Los incrédulos son personas que, habiendo conocido a Dios, no le honraron,
ni le glorificaron, ni le dieron gracias a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Eso fue los impíos. O sea que, conclusión, hermanos, una persona incrédula es en esencia una persona ingrata hacia Dios. Ese es el incrédulo. El incrédulo puede decir alguna frase de agradecimiento, puede decir gracias a Dios que me ha permitido tener esta familia, sí, lo puede decir del diente al labio, pero su corazón está lejos de darle la gloria al Señor. Y usted puede ver como muchas personas que no están en los caminos del Señor, ellos agradecen a Dios. Tenemos compañeros de trabajo que no tienen el temor a Dios y no, gracias a Diosito que esto y esto y esto pasa. Pero es una frase que va al diente al labio, no es algo que sale de un corazón regenerado, hermano, que busca la gloria de Dios continuamente. Son frases sin sustancia, son frases sin un propósito, son frases que vienen de personas que no conocen a Dios, que no le honran, que no le glorifican. ¿Cómo puede existir agradecimiento en una persona que no ha nacido de nuevo? No puede existir. Pablo en Romanos dice que el incrédulo en su esencia es una persona ingrata. Pero lo interesante, hermano, también es que muchas veces nosotros como cristianos tenemos ciertas actitudes de falta de agradecimiento o de ingratitud hacia Dios. En un inconverso es normal. ¿Por qué? Porque esas personas no han nacido de nuevo, hermano. El inconverso, el impío no ha nacido de nuevo. No tiene al Espíritu Santo en su corazón. Pero en el cristiano que ha nacido de nuevo, que tiene al Espíritu Santo en su corazón, ha sido regenerado, no es normal que el cristiano sea ingrato. Es algo anormal, es algo incongruente. Ahora, la pregunta para usted en esta mañana es: ¿cuándo fue la última vez que fuiste desagradecido con Dios? ¿Cuándo fue la última vez que tú viniste y le reclamaste a Dios por lo que estabas atravesando? Las famosas frases, ¿por qué a mí? ¿Por qué no lo haces con aquellas personas que ni te temen ni guardan ningún tipo de respeto? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí me permites pasar por esto? ¿Cuándo fue la última vez que tú le recriminaste al Señor que tú no merecías pasar por lo que estabas pasando en este momento? ¿Cuándo fue la última vez que tú tuviste una actitud de una persona ingrata delante del Señor? Porque tú y yo sabemos, hermano, que nosotros hemos nacido de nuevo y tenemos tantas cosas por agradecer a nuestro Dios, que en realidad tu alabanza, tu boca debe de expresar gratitud por todo. ¿Se recuerdan sus primeros días en el Evangelio? Cuando el Señor te alcanzó por su gracia soberana, te escogió para salvación, te dio un corazón nuevo, te impartió vida, te dio a su Espíritu Santo, que es el sello que mora en tu corazón. ¿Cómo respondiste tú a ese acto soberano de la misericordia de Dios en tu vida? No cabías, ¿verdad, hermano? Si el servicio de la iglesia era a las 9, 10 de la mañana, tú estabas media hora antes en el culto, estabas en el templo, dejabas tu Biblia ahí en la silla, ¿verdad? Ibas a disfrutar con los demás hermanos, o incluso venías más temprano para ver en qué podías ayudar aquí en las cosas de la iglesia, en hacer limpieza, en lo que sea. Los primeros días en el Evangelio tú no cabías con un corazón de agradecimiento tan grande que por aquel que te llamó de las tinieblas a la luz. Tú no cabías.
Si los cultos eran 5 días a la semana, tú hacías todo lo posible por estar esos 5 días dentro de la iglesia y poder adorar a Dios. Habría un grupo de crecimiento, tú ibas allá, habían grupos de oración, tú ibas a orar también ahí, que iban a haber una reunión con los hermanos, tú ibas a compartir porque tenías un deseo, un anhelo genuino por seguir aprendiendo de quién era ese Señor que te llamó de las tinieblas a la luz. Tu corazón se derramaba en gratitud a Dios. Te sentías el ser más inmerecedor de esa salvación, y a raíz de ese sentimiento, a raíz de esa actitud de que yo soy un gran pecador y merezco el infierno, eso te movía a ti a estar más agradecido con Dios, y sabías que todo lo que tenías es por la gracia del Señor. Su gracia te alcanzó, su misericordia te alcanzó. El ser agradecido es parte de la esencia del cristianismo, o es parte de la naturaleza del cristianismo. Es una obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. ¿Cómo es que una persona que estaba muerta en sus delitos y pecados, que no le había dado la gloria, ni la honra, ni el agradecimiento a Dios, ahora esta persona pasa en otro plano y ahora es una persona que derrama alabanzas, salmos en himnos, como dice Efesios capítulo 5 versículo 20, con acciones de gracia, porque era una persona llena del Espíritu Santo? ¿Cómo pasó de este estado a este estado? Un estado de muerte a un estado de vida. ¿Sabe por qué? La obra del Espíritu Santo. Y es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas que nos hace ser agradecidos con Dios. Por eso el agradecimiento es una obra del Espíritu Santo en nuestros corazones. Pero hay un principio fundamental. Vamos a Romanos capítulo 8 versículo 28. Esto es el principio fundamental del agradecimiento, hermano, de un corazón agradecido. Apréndase este versículo. Yo sé que usted ya se lo aprende, ¿verdad? Ya lo tiene en mente. Y dice la palabra, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Mira el versículo 29, dice: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos, ¿qué? ¿Conforme a qué? Conforme a la imagen de su Hijo. Y ahí cabe el versículo 28. En el 29 dice que los que aman a Dios, algunas cosas le van a bien, dice ahí el versículo 28, hermano. No, dice que todas las cosas les ayudan a bien. Todo. Pero ¿qué significa que todo ayuda bien? Dice el versículo 29, para forjar el carácter, la imagen de su Hijo Jesucristo en nuestros corazones. Entonces cada situación en nuestras vidas como cristiano abona nuestro carácter, asemejarnos más al Hijo. Y ese es el principio fundamental del agradecimiento, hermano. La soberanía de Dios, el hecho de que Dios viene y dice que los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, para los que son llamados conforme a su propósito. Todo lo que acontece en nuestras vidas, Dios lo va a ocupar en su providencia para nuestro propio bien. Eso es algo que debemos de dar por sentado. Es la base, hermano. Usted ha visto cuando construyen casas o edificios, ¿qué es lo primero que hacen? Las fundaciones, después de todas las obras de terracería. Si las fundaciones de ese edificio son malas, hermanos, si el concreto era un concreto con resistencia, por ejemplo, de 280 y le ponen un concreto más barato de 180, ese edificio se viene para abajo. Entonces, si las fundaciones de ese edificio, incluso una casa, si las fundaciones de la casa están malísimos, todo lo que construyamos por encima de esa casa, ese edificio se va a venir para abajo. Usted no ha visto, por ejemplo, a veces aparecen en documentales de cómo se vienen para abajo los edificios. ¿Ha visto que hay edificios como de 19, 20 niveles que hacen como un sándwich, ¿verdad?
porque fallaron sus fundaciones, fallaron las columnas también. Entonces, bajo ese edificio del agradecimiento, hermano, el fundamento, la fundación sobre el cual nosotros vamos a construir esta vida en agradecimiento es Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29. Porque nosotros reconocemos que todo lo que acontece en nuestra vida es para nuestro propio bien y para que Dios forje la imagen, el carácter de Cristo en nuestros corazones. Ahora yo te invito a que tú tengas ese concepto claro y fresco, y cuando estés pasando por dificultades, tú repitas lo que dice ese versículo. Que Dios ha diseñado absolutamente todo, incluso lo que tú estás pasando, para tu propio bien. Incluso los momentos más difíciles, las horas más oscuras de nuestra vida están dentro de la soberanía de Dios, y en eso descansamos nosotros como cristianos, hermano. Saber que Dios tiene el control de todo lo que me pasa en mi vida, a mí me trae paz, a mí me trae consuelo, a mí me trae gratitud. Dios orquesta todo, ¿para qué? Para transformar nuestro carácter conforme al carácter de Cristo. Y gloria a Dios por ello, porque a través de cada de esas situaciones que muchas veces lo que en ti genera es recelo, o empiezas a reclamarle al Señor por lo que te está pasando, en lugar de eso, hermano, debes de entender que Dios está utilizando esa prueba para lograr su propósito soberano en la iglesia del Señor y en la vida de cada creyente. ¿Cuál es ese? Conformarnos a la imagen del Hijo. Si nosotros entendiésemos este versículo y lo practicáramos en nuestra vida, cada situación que pasara, pérdida de empleo o cualquier cosa que usted se imagine, hermano, una enfermedad ya crónica, usted debe entender, si el Señor lo ha permitido en tu vida, ¿sabes por qué? Porque dentro de todas las opciones, todas las posibilidades, esa enfermedad es lo que más le va a traer gloria en este preciso momento de tu vida. Romanos 8:28. Y Dios está transformando tu corazón. Y por eso, bajo esta perspectiva, nosotros podemos enfrentar cada situación. Yo me acuerdo, el día de ayer cumplía un año mi hija Elenita, y estábamos recordándonos con mi esposa que hace un año prácticamente nosotros tuvimos que salir de la casa como a las 4:30, 5 de la mañana para ir al hospital, porque estaba programada la operación de mi esposa a las 7 de la mañana. Y nos tocó madrugar, ¿verdad? Y porque teníamos que estar 6:30 en el hospital para que le hicieran todos los preparativos antes de la operación. Y yo vengo, ¿verdad? Y le pregunto a mi esposa, cuando íbamos de camino para el hospital, yo le pregunté a ella, ¿cómo se siente? Ay, ¿cómo se encuentra ahorita? Porque vamos a la operación, ¿no se siente nerviosa? Ay, no, me dice. ¿Sabe? Yo sé que ya este día, en unas 2 o 3 horas, yo voy a poder ver a mi hija. Mi esposa, para aquellos que la conocieron en el embarazo de Elenita, sacó una gran panza. Yo no sé por qué, dicen que cuando son niñas sacan gran panza en comparación con los hombres. Y ya cuando están en las últimas semanas del embarazo, las mujeres ni dormir pueden, ni boca arriba, ni de lado, ni nada, ni mucho menos boca abajo. Eso ya no se mueven, ¿verdad? Puras tortuguitas quedan las hermanas ahí, ¿verdad? En la cama. Pero me dijo ella, yo estoy más tranquila porque después de esa operación yo sé que voy a ver a mi hija y ya no voy a tener tantos dolores. Sí va a haber una recuperación, pero ya no voy a estar con tantos dolores como he llevado hasta la fecha. Imagínate si nosotros pudiéramos ver
bajo esa perspectiva la vida. Romanos 8:28, acuérdense, que todo lo que pasa en mi vida es para un bien, Dios lo está ocupando para un bien. Es como una persona que se acerca a una cirugía de una enfermedad que tiene, pero que esa persona sabe que después de esa cirugía el dolor se va a ir. ¿Cómo va a ver esa persona la cirugía? Como un bien, hermano. Porque la finalidad de esa cirugía es un bien para él. Ya no va a haber dolor. Romanos 8:28, cuando veamos y apreciemos el resultado final, que es la santificación en nuestras vidas, seremos agradecidos en medio del proceso y daremos gracias en todo lo que hace Dios. Ese es el punto, hermano. No es una visión fatalista de la vida, porque hay algunos que, ay no, solo a mí me pasa esto, no es que solo a mí, que tengo mala suerte, que a mí nunca me sale un trabajo, a mí nunca, de todo, a cualquiera no le da gripe, a mí sí me va a dar gripe. Soy salado. Tienen una idea de la vida bastante fatalista. Otros no, son optimistas. Hoy ustedes ven en el mundo que hay una idea o hay una filosofía de vida donde todo es positivo, todo es optimismo. Tú puedes, sigue adelante, nadie te puede decir nada, tú eres el arquitecto de tu propio destino y aquí que allá y vas y puedes hacer, trabajar, optimismo y todo. Sí, hermano. Pero ¿qué pasa cuando viene algo diferente a tu vida? Por más optimistas que fueras, el sufrimiento no lo vas a pasar por alto, hermano. Todos los cristianos vamos a sufrir. Ustedes ven que los apóstoles les decían a la iglesia, miren, no vamos a sufrir. No, al contrario, ¿qué hacían los apóstoles? ¿Qué hacían los pastores en la iglesia primitiva? Preparaban a la iglesia para el sufrimiento, porque el sufrimiento lo iban a pasar. Entonces tener esas falsas ideologías, hermano, no vienen acá al cristianismo. No, el cristiano reconoce que en él no está el poder decir qué es lo que va a pasar o va a acontecer en su vida en el futuro. Usted no sabe, hermano. Usted no sabe si el día de mañana usted va a morir. Y si esa es la voluntad del Señor de llevarlo ya, ¿usted cree que fue algo a la deriva que se lo inventó Dios en ese momento? No, hermano. Dios trabaja conforme a su inteligencia, conforme a su sabiduría, conforme a su soberanía, y Él hasta en los pequeños detalles de nuestra vida tiene un control. Y es algo que nosotros debemos de aprender. Pero, ¿por qué nosotros no actuamos en gratitud en este tiempo? ¿Sabe? La iglesia primitiva se caracterizaba muchísimo por ser agradecidos para con Dios. Eran hermanos que estaban siendo perseguidos. Cuando los metían presos, ¿qué hacían los apóstoles dentro de la cárcel? Alababan al Señor. Le daban la gloria al Señor. La iglesia oraba y seguían adelante los hermanos. Y ustedes ven que en Tesalonicenses hemos aprendido que era una iglesia perseguida en ese momento. Era una iglesia que conforme al evangelio que estaban profesando, estaban creyendo y estaban predicando, a raíz de eso los perseguían para matarlos. O sea, imagínense ese panorama, hermano. Yo no sé si aquí, si hubiera una persecución masiva hacia los cristianos, yo no sé si todos vinieran a la iglesia el día domingo. Porque una cosa es cuando estamos disfrutando de las libertades, ¿verdad? Y vamos, pero otra cosa es que te digan que te van a matar si te ven en el culto sentado. Y eso era lo que estaba pasando ahí en Tesalónica. Y era lo que pasaba en las iglesias generales de la iglesia primitiva. Pero ustedes pueden ver que la iglesia primitiva, los primeros cristianos se caracterizaban por ser agradecidos para con Dios. Practicaban la gratitud en todo momento. Por eso el apóstol Pablo en primera de Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo. Porque es parte de la esencia del cristianismo.
una perspectiva muy diferente a lo que vivimos en la actualidad. En la actualidad, hermano, vivimos en una cultura o estamos acostumbrados a una cultura que no se satisface con nada. Dios en su providencia te permitió tener una casita de 2, 3 cuartos, una sala y una cocina, y puedes convivir con tu familia ahí, pero tú no. Tu corazón desagradecido quiere algo más. No, 3 cuartos, yo quiero tener 4 y un estudio y jardín, ¿verdad? ¿Tiene el jardín? No, quiero tener una piscina, dicen por ahí, ¿verdad? Y de esas que sean infinitas, vean, aquellas que se ve que va cayendo el agua y que no se le ve el top, y ahí va. Dios te permite tener un carrito, pero tú quieres el último modelo. No, que yo quiero 2022, un Nissan Frontier 2023, pastor. 24 va, perdón. Pero nunca estamos agradecidos con lo que Dios nos da. Nos sale un trabajo, pasamos mucho tiempo sin trabajo, Dios nos permite tener un trabajo, hermano, y estás ganando $800. Ay, no, yo quisiera ser gerente y ganar $2,500, porque esos no hacen nada. Y ya ese trabajito que al inicio para ti era una muestra de misericordia, la providencia de Dios en tu vida, tú eres una persona desagradecida y no le das gracias al Señor que Él te proveyó de ese trabajito en este momento para que tú pudieras proveer a tu hogar. Pero somos desagradecidos. El corazón anhela más y más. No estamos satisfechos con lo que tenemos. Incluso ni con los pares de zapatos. Tiene 20 pares de zapatos la hermanita y quiere otro más. Como que si fuera pulpo, ¿verdad? Que tiene un montón de... Pero no estamos agradecidos. No estamos agradecidos. No nos satisface nada. Dios nos da hijos y ya cuando vemos que esos niños son rebeldes, hacen berrinches por todos lados, venimos, le gritamos y te olvidas de que hace un tiempo tú estabas orando por el hijo que Dios te había dado o tienes en ese momento. Te molesta que tu hijo grite. Te molesta que ya de 1 año, 2, 3 años, ya dice, yo tengo a Luquitas, ño, me dice. Cada indicación, no. Chiquito. No habla, pero ya sabe decir que no, ¿eh? Pero ahí es donde ustedes pueden entender un poco más que hay etapas en la vida donde nosotros en realidad no somos agradecidos con Dios. Pero Dios está pendiente de cada aspecto de tu vida. ¿Alguna vez usted se ha puesto a pensar en algún aspecto que ha visto el cuidado que Dios tiene de usted? Que usted dijo, no, aquí solo Dios. A mí me pasó una ocasión, hermano, que me había salido una oportunidad de trabajo para hacer un proyecto. Era un hospital ambulatorio, era alrededor de unos 5, 6 niveles era ese proyecto. Eran 3 de parqueo y 3 donde iban a estar ya las clínicas y todo, ¿verdad? Los rayos X y todo. Y me salió cerca de la casa, gracias al Señor, que el Señor hasta en eso tiene cuidado de mí, ¿verdad? Que son pocos los proyectos que me ha tocado viajar hasta afuera, sino que la mayor parte de los proyectos son casi cerca de la casa. Y eso solo es el Señor definitivamente. Entonces decidí agarrar el proyecto y empecé, ¿verdad? Empezábamos con las fundaciones y todo, pero en el transcurso de ese proyecto yo me di cuenta, hermanos, que me estaba hablando
mi jefe, mi antiguo jefe, y me estaba llamando, mira, ¿dónde estás? Ah, en tal lugar, en tal proyecto. Ahorita te voy a ir a ver. Y va a verme hasta el proyecto. No me daba agua. Y mira, y aquí, sí, aquí va, está bueno. Y al ratito me decía, mira, me acaba de salir un proyecto, es la construcción de un edificio de primaria de 3 niveles y es como a ti te gusta, concreto reforzado. Yo estaba pensando en vos para que me echaras la mano y todo, y que allá. Sí, le dije, pero ahorita estoy en estoy comprometido con esto. No, hombre, mira lo que no sé qué. Pero me llamó la atención, hermano, que en ese momento me haya salido esa oportunidad. A los días se acercaron a mí, tanto el dueño del proyecto donde estaba como mi jefe en ese momento, y me dijeron que el proyecto iba a ser suspendido. Y ya que solo una 14ª más iba a estar ahí, que yo ordenara todo porque no había salido el préstamo del banco para que continuara las cosas. Y ahí yo, ya sé por qué, ¿verdad? Y en ese momento, ¿verdad? Jefe, soy yo de nuevo. Pero, ¿qué aprendí ahí, hermano? La providencia del Señor, el control de Él. Que todo case de una manera perfecta. Si ni yo sabía que iba a continuar el proyecto y el Señor ya me estaba dando, te vas a ir por ahí, hijo. Yo ahí entendí un poco acerca de lo que era la soberanía de Dios y el control que Dios tiene de cada cosa que me pasa en la vida. Y así como me ha pasado a mí, probablemente a usted también le ha pasado, hermano. Hay veces que incluso olvidamos el dinero en el pantalón, ¿no se acuerda? Que usted se le olvida sacar los billetes de 5, las monedas de $1 que tenía ahí, y ahí, como el pantalón usted le da 2 o 3 usos en la semana, ¿verdad? Para aguantar, ¿verdad? Ya el cuarto uso ya lo pone a lavar, ¿verdad? Y usted sin pisto ya, porque es 29, 28 de cada mes, ¿verdad? Está en tiempos de hambre ya y desesperación esperando que caiga el pago. Ya ni tiene ni para comer, ¿verdad? Y ni modo, ¿verdad? A ver, algún palito de mango que está cerca de su trabajo, bajar con una pedrada ese mango y comérselo con sal y ahí estamos. Pero cuando usted se pone ese pantalón, usted, hey, aquí ando 5 pesos, ve, con esto voy a sobrevivir estos días. Aspectos, detalles sencillos. A veces ni comer, ni para comer tenemos, y Dios pone en el corazón de hermanos en Cristo poder darnos provisión de comida, y ya tenemos comida. Aspectos, la providencia. Recuerde, hermano, cuántas veces Dios ha sido de misericordioso con tu vida. Esos aspectos que refuerzan la idea de que Dios tiene cuidado de ti, cuidado de tu familia. Es increíble. Ahora, surge la pregunta, ¿cómo yo puedo cultivar la gratitud en mi vida? Me voy a agarrar, ya se me pasó el tiempo, miren, es que ese reloj no sirve, así que ya de antemano les digo que no sirve eso. ¿Cómo puedo cultivar la gratitud en mi vida? Y en los siguientes minutos vamos a poder estudiar 4 maneras de cómo puedo hacerlo. Tomando como referencia el Salmo 103. Vamos al Salmo 103, hermano. Salmo 103. Dice el Señor en su palabra, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. En primer lugar, hermano, ¿cómo puedo cultivar la gratitud en mi vida? Conociendo más al Señor. Porque ese conocimiento que parte de las Escrituras me van a ayudar a entender quién es el Dios que adoro y me va a provocar en mi corazón agradecimiento. El conocer más a Dios te va a llevar a ser más agradecido con Él. Cuando tú estudias sus atributos, por ejemplo, el amor, la misericordia, la justicia, la santidad, hermano, la paciencia de Dios,
No, hombre, hermano, eso debe de provocar en ti gratitud. Te va a llevar a que tus labios se llenen de alabanza, de agradecimiento, ya que te vas a preguntar cómo un Dios tan grande, lleno de misericordia, santo, 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 como dice Isaías capítulo 6, me ama, me cuida, me guarda y me escoge para salvarme. Por eso dice el salmista: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Dice el versículo 2: bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. En segundo lugar, ¿cómo puedo cultivar gratitud en mi corazón recordando los beneficios de caminar con Dios? Muchas veces somos olvidadizos en ese tipo de cosas. A veces cuando estamos pasando por momentos duros en nuestra vida, se nos olvida todos los beneficios y todas las promesas preciosas que aparecen en las Escrituras para los hijos del Señor. Y por consecuencia, cuando yo olvido sus beneficios, su manera como Él obra en esta vida, también estoy olvidando quién es Él. ¿Por qué cree usted que el Señor al pueblo de Israel constantemente le decía: y le repetirás a los hijos de tus hijos y le dirás a los hijos de tus hijos, y seguirá generación tras generación tras generación? Porque ese es el método, hermano. Es enseñanza tras enseñanza tras enseñanza tras enseñanza. Eso es lo que hacemos aquí cuando estamos predicando. No es algo nuevo, novedoso, no es una palabra fresca para tu vida. Es lo que el Señor ha determinado en las Escrituras. Eso predicamos y seguiremos predicando y seguiremos predicando y seguiremos predicando. Porque eso es lo que transforma el corazón de las personas, el Evangelio. Entonces dice el versículo 2: no olvides ninguno de sus beneficios. Dé gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Por su salvación, hermano. Ay, pastor, qué aburrido es. Hermano, nosotros merecemos el infierno y el Señor nos escogió para ser salvos. Nos ha dado una nueva vida, nos ha dado a su Espíritu Santo, nos ha provisto de todo lo necesario para que podamos crecer en su Evangelio. Por eso Filipenses 4:6 dice: por nada estéis afanosos, antes bien en todo mediante oración y súplica con acción de gracias sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. ¿Sabe? En esos momentos donde tú piensas que estás en lo peor, donde usted piensa que está en lo más bajo de la vida, piense que usted podría estar en una peor condición. Porque gracias a Dios que en medio de esa peor condición en tu vida está Él a tu lado. ¿Te imaginas pasar por una situación así, sin Cristo, sin Dios mismo? Eso es peor. Esa es una peor condición. Afrontar un problema con Cristo y afrontar un problema sin Cristo, hay una diferencia abismal. Como decía ese teólogo en la ecuación, ¿verdad? Cristo más nada es igual a todo, todo menos Cristo es igual a nada. O sea que lo que marca la diferencia en la vida del cristiano no es lo que esta persona tiene físicamente hablando, es Cristo. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. Él es suficiente en todo. Si no tenemos a Cristo, no tenemos nada, hermano. Recuerda los beneficios de caminar con Dios y agradece a Dios por ello en todo momento. La gratitud debe de brotar en su corazón debido a todo lo que Dios le ha dado en Cristo. Versículo 3 del Salmo 103 dice: Él es el que perdona tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades. Recuerda el perdón que Dios te ha otorgado en su Hijo Jesucristo. Una manera como podemos cultivar la gratitud en nuestra vida es recordando eso. El meditar en la obra redentora de Cristo me debe de llevar a derramar mi corazón en gratitud hacia Dios. ¿Cuánto te ha perdonado Dios, hermano?
muchísimo, y te sigue perdonando porque tú eres una persona pecadora. Porque aún siendo cristianos, estamos en ese proceso de santificación. Estamos quitando esas viejas costumbres, estamos luchando contra la carne y estamos adquiriendo nuevas costumbres. Estamos siendo vestidos a la luz del Evangelio, a la luz de la palabra, con la ayuda del Espíritu Santo. Porque estamos conscientes de cuánto hay en nuestro corazón de pecado, maldad. Y sabe, la vida del cristiano debe de caracterizarse por un arrepentimiento continuo, porque sabemos que tarde o temprano vamos a pecar, hermano. Y eso debe de llevarme a mí a depender más de Dios y a ser agradecido con Él. Ahora, cuando tú te pones a pensar en todas las cosas que Dios ha realizado en tu vida, te vas a dar cuenta que hay muchísimas cosas por las cuales tú puedes agradecer a Dios. Y aquí caben, que por razones de tiempo tal vez no los vamos a poder abordar, ¿verdad? Podemos hablar de la familia, el cónyuge, mi esposo, mi esposa, mis hijos, la iglesia misma, hermano. El hecho de que usted tenga un lugar donde pueda adorar en comunidad a Dios y pueda crecer en comunidad es producto de la gracia y la misericordia de Dios en tu vida. Muchas veces nosotros no valoramos la iglesia hasta que la iglesia ya no está allí. No vemos los beneficios de poder congregarnos con los hermanos en Cristo. Aquellas mujeres que están en sus primeros días de estar casadas, hay una riqueza cuando tú vienes dentro de una comunidad en la fe y compartes con hermanas en Cristo que tienen 25, 30, 40 años de casadas y te empiezan a instruir a la luz de las Escrituras como tú tienes que ser una buena esposa. Y también pasa con los hombres. Gloria a Dios porque Dios pone dentro de la comunidad hermanos en Cristo que tienen años de ser esposos, matrimonios estables, y venimos nosotros los que estamos jóvenes todavía, amén, los que estamos jóvenes, venimos detrás, 7, 8 años de casados, ¿verdad? Y aprendemos, esa es la riqueza, hermano, dentro de la comunidad, y todo siempre enfocándose para la gloria del Señor. Nuestros hijos, que nuestros hijos formen parte de la comunidad en la fe y que puedan crecer con hijos. Bueno, yo me siento gozoso al ver que mis hijos están creciendo con sus hijos, hermano. Porque yo sé que me prefiero 1000 veces más que mis hijos estén creciendo con sus hijos a que mis hijos estén creciendo con personas que no teman a Dios. Y me gusta cuando viene Lucas y ahí está repartiendo las bendiciones con sus hijos, ahí anda repartiendo bendiciones el niño. La iglesia es un motivo de agradecimiento, por eso Pablo en sus escritos agradecía por los hermanos de cada una de las iglesias. Por ejemplo, Romanos 1:8 dice: en primer lugar doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos vosotros. 1 Corintios 1:4 dice: siempre doy gracias a mi Dios por vosotros. A los corintios Pablo les estaba diciendo que le daba gracias a Dios por ellos. Una iglesia problemática, hermano. Una iglesia que estaba desunida, una iglesia que había permitido, que no habían juzgado los ancianos de la iglesia un caso de inmoralidad dentro del cuerpo. En esa iglesia problemática viene Pablo y les dice: yo le doy gracias a Dios por ustedes. Filipenses 1:3 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Otro motivo de agradecimiento es la iglesia. Volvamos, primera carta a Tesalonicenses 5, versículo 18. Dice el Señor en su palabra:
Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Esta es la voluntad de Dios. Y eso hace referencia no solo a esta última instrucción, sino que hace referencia a las tres instrucciones: al gozo, a la oración y a la gratitud. La voluntad de Dios en la vida de sus hijos es que ellos continuamente, en todo momento, en toda circunstancia, ellos se gocen, ellos oren y ellos sean agradecidos para con Dios. Esto no corresponde, hermano, a tres actitudes alternativas, sino que son tres facetas de una misma actitud. Son tres facetas de una persona que confía profundamente en Dios. Fe, oración, gozo y gratitud. Aquellos que hemos nacido de nuevo debemos de caracterizarnos por estas tres virtudes, hermano. ¿Es esto una realidad en tu vida? ¿Es una característica el gozo en tu vida, hermano? ¿Es una característica la oración sin cesar en tu vida? ¿Es una característica la gratitud en tu vida o el agradecimiento a Dios en tu vida? Si la respuesta es no, hermano, entonces debes de aprender a trabajar en ello, porque eso debe ser un patrón en tu vida. Porque estas tres virtudes reflejan el nivel de espiritualidad que tú tienes. El gozo, la oración y la gratitud. Esto es un termómetro de cómo está tu vida espiritual. Si tú quieres saber cómo se encuentra tu espiritualidad, lo puedes saber por medio de cuánto te gozas, de cuánto oras, de cuánto agradeces a Dios. Porque todo esto está amarrado uno con el otro. Por gratitud usted busca a Dios en oración. Por el gozo que hay en usted, usted busca a Dios en oración. El gozo, la oración y la gratitud son tres cosas que van amarradas unas con las otras, y eso refleja la vida espiritual de cada creyente. Ahora, ¿cómo te encuentras tú, hermano? O sea, cuando hablamos de la espiritualidad, hermano, no estamos hablando, porque van a haber personas que dicen: yo vengo a la iglesia todos los domingos, yo vengo a la iglesia todos los jueves, yo sirvo en todos los grupos de servicio de acá, trapeo, barro, recojo la ofrenda, canto alabanza, estoy en la oración. Muchas personas piensan que es eso. Otros dicen: no, yo no he cometido un adulterio, yo no he cometido una fornicación, yo no he mentido, yo no he robado, yo no estoy haciendo nada de eso. Soy un buen esposo, soy una buena esposa, soy un buen papá, una buena mamá. Pero no evalúe su espiritualidad por ello. Los fariseos lo hacían también así. Ellos amaban los primeros puestos, ellos amaban las oraciones largas. ¿Y qué fue lo que le dijo el Señor Jesús a los fariseos? Hipócritas, sepulcros blanqueados. Por fuera están blancos, pero por dentro están llenos de podredumbre. Están podridos. Porque la espiritualidad no se mide de esa manera, hermano. No es lo externo, es lo interno. Así se mide la espiritualidad o la condición espiritual de una persona. ¿Te estás gozando en Dios siempre? ¿Estás orando sin cesar? ¿La oración es un estilo de vida para ti? ¿Estás agradecido por todo lo que está aconteciendo en tu vida, porque sabes que todo lo que pasa en tu vida es por la soberanía y es para tu propio bien? Por la soberanía de Dios es para tu propio bien. Porque ahí fluye la verdadera espiritualidad. Cuando uno está en la construcción, y es una aplicación esta,
cuando está construyendo edificios con perfiles metálicos, perfiles H, vienen los mecánicos y empiezan a hacer las soldaduras, ¿verdad? ¿Usted ha visto a algún soldador alguna vez con una careta, con un aparato de soldar, ¿verdad? Entonces, cuando uno ya va avanzando en el proyecto, se hacen pruebas para ver cómo han quedado las soldaduras. Y una de esas pruebas se llama la prueba del líquido penetrante, se llama. Vienen, ¿verdad? Y lo primero que hacen es que limpian la soldadura, porque cuando el mecánico hace la soldadura, a veces queda escoria. Entonces tienen que venir con un cepillo de alambre y lo tienen que estar limpiando para que quede la soldadura limpia. Usted puede ver un buen mecánico, de un mecánico chicharronero se le llaman también, por el estilo de la soldadura, por el cordón. Cuando ese mecánico hace un cordón, pero nítido, de usted ve algo parejo, ¿verdad? Estamos bien, ¿verdad? Incluso los mecánicos los mandan ahí a certificarse y dependiendo de cómo es, así le dan la clasificación. Se limpia la soldadura. Luego vienen y lo que hacen es que se le aplica un líquido que es el líquido penetrante, con un spray. Uno espera un tiempo y luego de que espera el tiempo hay otro líquido que le llaman el líquido revelador, que se lo echan encima. Entonces cuando la soldadura está malo es porque dentro de la soldadura ha habido socavaciones y eso es malo, ¿verdad? Porque no pueden haber socavaciones porque por ahí se puede venir el edificio, ¿verdad? Una mala soldadura que hay. Y cuando hay socavaciones, ese líquido revelador lo que hace es que se ve a cabalito, se ve como agujeritos rojos en la soldadura. Entonces cuando ve que hay un montón como de manchitas rojas es porque la soldadura está socavada. Vienen, tenemos que quitar con una pulidora eso y volver a hacer el cordón, ¿verdad? Pero así es la vida del cristiano, hermano. Vienen las pruebas, ese líquido penetrante, vienen las circunstancias, esas adversidades, todo aquello que a ti te mueve el piso un poquito, ¿verdad? Todo aquello que te hace incluso hasta dudar. Ese es el líquido penetrante. Y luego lo que hace eso es revelar lo que hay en tu corazón. Si en tu corazón no existe gozo, no existe oración, no existe gratitud, esas pruebas lo que van a revelar es un corazón desagradecido, que no tiene gozo, sin oración. Problemas en el interior. Socavaciones. Situaciones. ¿Cómo respondes tú ante las adversidades, hermano? ¿Le reclamas a Dios? Le dices, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a otro? ¿Por qué? ¿Raíces de amargura en tu corazón por eso? ¿Qué haces? ¿O respondes como Job dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea por siempre el nombre de Jehová bendito? Una persona cuyo gozo está fundamentado en Cristo, una persona que practica una vida de oración incesante y una persona que agradece a Dios por todo lo que ha hecho, cuando viene la prueba, ellos saben de que esa prueba viene porque Cristo la ha mandado, porque Dios la ha mandado. En su soberanía Él ha permitido todo para su propio provecho, como José, hermano. José fue traicionado por sus hermanos, fue tirado allá en una cisterna, lo querían matar sus propios hermanos, luego lo llevaron, ¿verdad? Y estando allí, él por no querer, por cuidarse de no acostarse con la esposa de Potifar, ¿qué fue lo que hicieron con José? Lo metieron preso, y estando preso, él le dio cierta revelación, ¿verdad? El Señor le dio cierta revelación para adivinar lo que decía, o para descifrar lo que decía el sueño de un panadero y de un copero de vino, ¿verdad? Y dice la palabra del Señor en Génesis que después que estas personas le dijeron, no te preocupes, José, cuando estemos nosotros con Faraón, nosotros le vamos a decir lo que ha pasado acá. Y vamos a abonar para que tú te saquen de todo eso. ¿Y saben cuánto tiempo pasó?
Pasaron 13 años. 13 años que cuando tuvo el sueño de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas, ¿verdad? Ahí se acordó, ¿verdad? Y ahí hay uno en la cárcel que me ayudó a mí. 13 años, hermano, 13 años. Y ahí fue donde el Señor empezó a ocupar y que ocupó a José. ¿Te imaginas tú pasar 13 años metido preso, confiando en Dios? Eso es lo que hace un corazón agradecido, un corazón que ora, un corazón que confía en la providencia y en la soberanía de Dios. Porque dice la palabra en el versículo 18 que esta es la voluntad de Dios para ustedes, pero la clave de todo esto es que es en Cristo Jesús. Hemos sido unidos en Cristo, le pertenecemos a Él. Él nos da su Espíritu Santo y por eso podemos gozarnos en todo momento, orar sin cesar y dar gracias en todo, como lo dice Filipenses 2:13. Dios obra en ustedes tanto el querer como el hacer. Debemos de anhelar ser llenos del Espíritu Santo. Efesios capítulo 5, versículo 18 al 20 dice: antes bien, ser llenos del Espíritu Santo y cantar salmos, cantar alabanzas, den gracias a Dios en todo. Y es interesante cómo el apóstol Pablo amarra la llenura del Espíritu Santo con un corazón agradecido. En Lucas capítulo 17, por ejemplo, hay una parábola acerca de los 10 leprosos, cuando Jesús viene y los sana a los 10, y después viene de los 10, ¿cuántos regresaron a donde estaba Cristo para darle las gracias? 1. Y dice en Lucas 17 que regresó esa persona y le dio gloria a Dios. Es interesante como en el Evangelio de Lucas el agradecimiento está amarrado también con la gloria de Dios. Terminemos en Efesios capítulo 5, versículo 18 al 20 para que usted pueda entender un poquito más acerca de esto. Dice Efesios capítulo 5, versículo 18: y no se embriaguen con vino en el cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. Versículo 19, ¿qué dice, hermano? Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales. ¿Qué es eso? Gozo. Dice el versículo 19, cantando y alabando con su corazón. ¿A quién? Al Señor. La oración. Y después en el versículo 20 dice: den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La gratitud. Mis amados hermanos, debemos de cultivar estas 3 virtudes en nuestras vidas. Todo esto lo podemos hacer porque Cristo nos ha salvado y somos uno en Él. Determinemos, porque por la gracia de Dios vamos a crecer en estas virtudes y participar en la vida en comunidad dentro de la iglesia local que Dios en su soberanía nos ha permitido estar. Ante las adversidades de la vida, enfermedades, problemas, circunstancias, hermano, no debemos de perder nuestro gozo, sino que seguiremos adelante con la mirada puesta en Jesús, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dar gracias en todo es el resultado de una vida llena del Espíritu, porque Dios está haciendo su obra en tu vida por medio de su Espíritu Santo. Por eso debemos de anhelar ser llenos de Él. Lo que Dios pide en estos pasajes a sus ovejas es que se gocen en todo momento, que oren sin cesar y que den gracias en todo momento. Eso solo lo podemos hacer por la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones. Como decía Richard Baxter, decía lo siguiente: oh, qué bendecido día será aquel que me pare en la orilla y mire hacia atrás a los mares embravecidos que he atravesado a salvo, en que repase mis penas y mis dolores, mis temores y mis lágrimas, y posea la gloria que fue el fin de todo. Alabado sea el Señor. Vamos a orar.